Seguimos entonces con el segundo congreso sobre inclusión educativa, actualidad y desafíos futuros, organizado por la carrera de Pedagogía en Educación Diferencial en modalidad Advanced, en sus 4 sedes a nivel nacional. Y en esta ocasión vamos a ir con la última presentación de este congreso. Esta presentación estará a cargo del doctor Aldo Ocampo González, quien tiene una vasta experiencia ya. En particular es parte del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI. Es teórico de la educación inclusiva y crítico educativo, orienta su trabajo a la comprensión de la interseccionalidad, la justicia educativa, la educación antirracista, las teorías postcoloniales, los estudios visuales, la filosofía de la diferencia y las metodologías emergentes de investigación. Director fundador del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, institución reconocida y con estatus asociativo a Claxo, primer centro de investigación creado en ALAC y Chile para el estudio teórico y metodológico de la educación inclusiva. Creó la primera licenciatura en educación inclusiva impartida en Chile. Se formó como profesor de educación general básica, licenciado en educación, postitulado en psicopedagogía e inclusión, magíster en educación, mención currículum y evaluación, máster en política educativa, máster en lingüística aplicada de la Universidad de Jaén, España, máster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca y doctor en ciencias de la educación, aprobado de manera sobresaliente en la Universidad de Granada, en España. Además, posee estudios de postdoctorado en educación en contextos contemporáneos y demandas populares por el Instituto de Educación de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, ¿ya? Brasil. Es autor de 6 libros, capítulos de libros y actas científicas, así como de más de 100 artículos entre el periodo 2009 a 2019, ¿ya? Como pueden ver, tiene una vasta trayectoria este profesional y por tanto es realmente un honor tenerlo aquí presente en el Congreso de la Universidad de San Sebastián de Educación Diferencial Advanced, ¿ya? Él hoy día nos va a presentar una ponencia que se denomina Otras rutas, otros peregrinajes para comprender la educación inclusiva en el mundo actual, ¿ya? Así que dicho todo eso, dejo con ustedes al doctor Ocampo. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Cristian, por la presentación. Saludar a todos quienes siguen la transmisión y de manera muy particular agradecer a la universidad por esta invitación. Bueno, como Cristian aperturaba, mi presentación se titula Otras rutas, otros peregrinajes para comprender la educación inclusiva en el mundo actual. Mi interés en esta ocasión no es redundar sobre lo que ya se ha dicho, sino que explorar otras perspectivas de análisis que van a enriquecer lo que hemos llamado, lo que hemos denominado educación inclusiva y cómo desde esta y cómo podemos resolver algunos de sus grandes enigmas y el más apremiante a mi modo de ver, que es la confusión y la travestización que se hace de la educación inclusiva para confundida como educación especial, ¿no? Y de ahí vamos a empezar a mirar varias cosas que a mi modo son importantes. Bueno, lo primero que me gustaría es decir que mi presentación va a estar dividida como en dos grandes momentos. En un primer momento vamos a ver algunos argumentos bastante generales para ir abriendo el debate. Luego vamos a pasar a un segundo momento donde vamos a mirar cuestiones ya más en lo epistémico, en lo metodológico, para ir entendiendo qué es esta cosa, la educación inclusiva, un campo del que se habla mucho, pero del que se entiende bastante poco sobre el qué, sobre la naturaleza que este espacio tiene. Bueno, lo primero que quisiera señalar es decir que la educación inclusiva hoy día tiene uno de sus errores de constitución o sus principales fracasos cognitivos que va a estar dado por este argumento que dice que toma a la educación especial como educación inclusiva. Seguir pensando la educación inclusiva en esta lógica viene a constituir uno de sus principales fracasos cognitivos. Tomar la educación especial como educación inclusiva viene a constituir uno de sus principales fracasos el día de hoy, y eso es lo que me interesa que hoy día podamos aclararnos qué es cada cosa. Y por otro lado, enunciar que la
educación inclusiva tiene 5 problemas fundamentales, ya que son importantes de poder atender para poder ir justamente resignificando este entendimiento. Una de las cosas, a mi modo, más importantes que yo voy a tratar de hacer en la presentación es hacer ver cómo los entendimientos, los desempeños epistemológicos o las formas en las que nos vinculamos a un determinado tema eh, son las que habría que cambiar. Si cambiamos nuestro entendimiento sobre lo que entendemos por inclusión, podremos justamente generar un marco de pensamiento, un marco de acción que permita justamente responder a las múltiples identidades, a las múltiples singularidades o a la dimensión pluriindividual del humano, ¿no? La educación inclusiva es la pregunta por los múltiples modos existenciales del humano, las múltiples maneras de existir, de convivir. No es aglutinar más estudiantes puestos en la escuela, no es justamente aumentar el número de estudiantes matriculados, sino que es justamente que en el fondo esos argumentos vienen a entender la diversidad como un índice de asimilación y por ende la inclusión deviene en un problema técnico. En esta mirada entonces, y antes de avanzar, el primer problema fundamental que enfrenta la educación inclusiva es eminentemente ontológico, que impone una comprensión del ser humano en clave del humanismo clásico, que es esta forma que en Occidente sanciona y legitima una única forma existencial válida, el hombre blanco, católico, cristiano, capacitista, etcétera, y margina todas aquellas identidades que no condicen con este canon y que en el fondo va a reproducir dos cuestiones a mi modo de ver fundamentales: la ideología de la anormalidad y por otro lado todo lo que está asociado al régimen esencialista, altamente impregnado en las prácticas de educación especial, podríamos decir que es parte de su fundamento, y extendido al discurso travestido, confundido con lo especial que hoy día conocemos, que podríamos denominar neoespecial, una nueva forma de educación especial planteada como inclusiva. Un segundo problema es el problema epistemológico, que este campo funciona no teniendo una teoría, y por lo tanto toma o se completa esta vacancia a partir del saber instalado por la educación especial, ¿no? Porque uno de sus principales grupos de denuncia van a ser las personas en situación de discapacidad. Un tercer problema va a ser el problema de orden metodológico, que no solamente es importante para las prácticas de investigación, sino también para documentar cómo nosotros los educadores nos formamos en torno a esta temática, ¿no? Y por otro lado, decir que hay un problema, un cuarto problema, que es morfológico, que nos alude a los conceptos que ocupamos para hablar sobre la inclusión. Y ahí podríamos reconocer que el discurso más conocido, más estudiado, que más se difunde en la política pública, que más circula en la academia, que más circula en la investigación, es un discurso eminentemente que ocupa las categorías del esencialismo o lo que denominamos el régimen normocéntrico de la diferencia, que en el fondo entiende que las diferencias tienen una atribución negativa y generan ciertas prácticas de diferenciación. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los conceptos epistemológicos desde donde nace la idea de la inclusión? Y ahí podríamos entonces reconocer que categorías como la otredad, la alteridad, la heterogeneidad, la diferencia, la diversidad, nacen del centro crítico de la multiplicidad. Por lo tanto, esa premisa de redescubrir cuáles son los conceptos que ensamblan los entendimientos de este campo permiten romper con este halo esencialista, individualista, ¿no? Y esto también lleva a reconocer que ontológicamente el sujeto de la inclusión no es el sujeto de la discapacidad, más bien es el principal reduccionismo que este discurso tiene, sino que se abre a un amplio espectro de múltiples singularidades o múltiples formas del humano. Y un último problema que podríamos reconocer es el problema semiológico, el tipo de imágenes que se construyen o con las cuales asociamos la idea de lo inclusivo. Y ahí podemos ver que hay justamente una distorsión de imágenes que siempre están confirmando que la idea de la diversidad es básicamente, como diría Wassertron, un ideal de asimilación, ¿no? Bueno, dicho eso, vamos a lo que nos convoca. Lo primero que me gustaría señalar, ya entrando de lleno en la presentación, es que la educación inclusiva va a pensar los futuros de la educación en términos más generales.
¿no? Y esto la define entonces como un profundo dispositivo de transformación, ¿no? Y no exclusivamente una transformación del sistema educativo, sino de algo anterior, que son las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad, es decir, aquellas que definen cómo funcionan las prácticas culturales, la estructura educativa, las estructuras económicas, sociales, los espacios de habitabilidad que definen nuestras interacciones cotidianas. Esas reglas, por lo general, si están atravesadas por formas opresivas, segregadoras, violentas estructuralmente, ¿ya? O reproducen prácticas de opresión o freno al autodesarrollo de los grupos, justamente se van a imbricar y van a penetrar las reglas de funcionamiento del sistema educativo. Entonces, esta comprensión es importante para reconocer que desde la pedagogía hemos hecho una lectura al revés de la inclusión. La inclusión en su naturaleza es un fenómeno estructural, relacional y no un fenómeno pedagógico. Si se convierte en un fenómeno pedagógico, viene a ser por esta imbricación de las reglas institucionales de la sociedad que penetran las reglas institucionales del sistema educativo, que define las articulaciones que éste va a tener. Esto entonces lleva a decir que una de las principales tareas críticas de la educación inclusiva es hacer frente o en tratar de emitir un dictamen acerca de la exclusión. Esto quiere decir entender cómo funciona la exclusión y cómo ésta va penetrando a distintos grupos heterogéneos amalgamados en torno a distintos marcadores de desigualdad, ¿ya? Y por ello la educación inclusiva va a presentar una naturaleza epistémica y metodológica completamente diferente a la educación especial. Si la educación especial, si bien la educación especial es una forma de inclusión, la inclusión es más que esto, más que un dispositivo de asimilación, viene a ser un mecanismo de transformación de la estructura que habitamos en el mundo conocido. Por ello, tomar la educación especial como educación inclusiva va a ser incurrir en el mismo fallo que hoy día nos movemos, ¿no? Y que por un lado plantea esta idea de atender a todos los estudiantes, pero siempre con recursos específicos, y ahí se da una ambivalencia discursiva y técnica al momento de resolver problemas que la educación especial no tiene capacidad, como los problemas ligados a lo estructural, a la injusticia, etc. Y aquí quisiera hacer una advertencia, que siempre se piensa que la educación especial es segregadora. Y esa es una mala lectura que hacen los críticos educativos, porque en el fondo la educación especial no es segregadora en aras de la inclusión. Recordar que en la historia contemporánea de la educación, la única forma de educación que dio respuesta a grupos que eran excluidos de la escuela regular por no coincidir con el canon esperado del estudiantado era la educación especial. Entonces hoy día esa satanización que se hace, como muchas cosas en educación de forma laxa, viene justamente a poner en peligro un campo importante que no necesita desaparecer, sino que necesita actualizarse, recomponerse y desaprender algunos fundamentos que tiene, como es la educación especial. Por ello, la educación inclusiva que más conocemos no es otra cosa que una nueva forma de lo especial. Y esto lo podemos llamar una forma neoespecial, una extensión del fundamento tradicional. Lo que hoy día tenemos es la imposición del modelo epistémico y didáctico tradicional de lo especial para hablar mayoritariamente de lo inclusivo. Pero la pregunta es, si en la escuela llegan o en la sociedad se constituye ontológicamente a partir de la condición plurindividual o las múltiples maneras individuales del humano o las múltiples modos existenciales del humano, entonces que esta mirada va quedando un poco en detrimento. Y también hay otra idea importante en este argumento 2, cuando entendemos que la génesis de la educación especial no aparece o no tiene relación directa con la educación especial. No está su genealogía allí, sino que está a través de múltiples hebras que vamos a ir revisando. Y por otro lado, decir que la educación inclusiva, bajo mi lectura, mi posición teórica, ¿ya? Es un complejo proyecto político, y aquí hay que romper con esa idea que lo político es partidista, de izquierda y derecha, sino que aquí hay que leer esta idea en términos de un proyecto de Estado, nación, que justamente va a imaginar los desarrollos, las reglas de funcionamiento, las bases del contractualismo en esta lógica. Y por ello también entender a nivel teórico que la inclusión es un proyecto de conocimiento en resistencia, un espacio de producción académica, investigativa, que va a monitorear
de manera muy específica cómo ciertos argumentos declarados críticamente democráticos pueden establecer nuevas formas de complicidad con la desigualdad, ¿no? Y mucho del discurso que tenemos instituido en esta materia incurre en este efecto de establecer alianzas imperceptibles con la desigualdad o con formas opresivas que van a restringir el destino social de múltiples grupos, y ahí va a proliferar permanentemente lo que yo llamo el problema ontológico de los grupos sociales, es decir, la atribución negativa y especular de mi identidad que genera ciertas prácticas de diferenciación, porque las diferencias, al igual que la diversidad, son la cara de la misma moneda, ¿no? En su sentido positivo, como diría Braidiote, en su potencia, nos lleva justamente a conectarnos con toda la potencia del humano, pero en su sentido negativo, son ocupadas para diferenciar, asociando una carga negativa a la identidad de ciertas personas y por ende generando prácticas de diferenciación o diferencialismo social, y por consiguiente un efecto multicategorial que va a ser de interés ampliamente conocido en las políticas educativas. Esto me parece importante porque lo que hoy día tenemos instalado es una inclusión más bien liberal, ¿no? Y no una inclusión realmente que transforme o vaya a la profundidad de los problemas que estructuran, ¿no? Todo esto que estamos conversando. Por último, decir que la educación inclusiva no tiene ninguna relación con las necesidades educativas especiales. Este eufemismo ha sido establecido a partir del régimen esencialista, y en el discurso tradicional de la educación especial, las necesidades educativas especiales tienen mucho sentido. Pero cuando salimos de ese discurso y nos hacemos la pregunta, ¿qué hay por fuera de la educación especial? Entonces las necesidades educativas se van viendo como que no nos dicen nada en torno a la potencia de las personas, ni mucho menos para poder reconocer un destino social aceptable, sino que aparece la respuesta en torno a las múltiples singularidades. Por ello necesitamos una escolarización que opere sobre nuevos entendimientos y en un nuevo lenguaje que evite la caridad y la benevolencia, o que evite entender que la inclusión es una práctica filantrópica idealista, que justamente se trata de desplazar a aquellos que están en los supuestos márgenes hacia el centro de la sociedad. Esa metáfora de los márgenes y el centro de la sociedad es falsa, porque las desigualdades operan de manera multinivel. Y entonces la pregunta que viene a ser, ya inspirado en grandes teóricos de la pedagogía crítica como Giraud y McLaren, que ese desplazamiento del margen al centro en el capitalismo que vivimos, ¿no es verdad?, va a ser justamente un llamado vacío a la diversidad. En el fondo va a crear leyes, decretos, va a denunciar, va a visibilizar, pero sin responder los nudos críticos o más profundos que definen esos problemas en esos grupos, ¿no? Y esto nos lleva entonces a reconocer que la inclusión que más conocemos, que más estudiamos, va a imponer un lenguaje que va a tratar de superar esto, un lenguaje que no amontone la opresión sobre más opresión. Y aquí la opresión hay que entenderla como freno al autodesarrollo que experimentamos las personas por distintas razones, ¿no? Y la educación entonces nos lleva a reconocer que la educación está repleta de discursos clínicos y benevolentes específicos y segmentados que en efecto forman un escarnio en general. El lenguaje de las necesidades educativas especiales no es un lenguaje que valore a las personas, ni mucho menos los prepare para una inteligencia social. Y recordar que todo este etiquetaje permanentemente que circula y que genera el problema multicategorial o la visión técnica de la inclusión es conveniente para la política pública porque hay asignación de recursos, pero no es conveniente para la existencia de los niños en la escuela, porque cada categoría define el universo de posibilidades simbólicas, relacionales que esa existencia va a tener. Y por consiguiente, como ya decía Goffman hace más de 30 años, eso genera un impacto en mi subjetividad, en mi forma de percibir el mundo, de habitar el mundo y en mi identidad, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a reconocer que la reforma de la educación como empeño inclusivo, ¿no es verdad?, es una tarea multifacética y compleja que se adentra, ojo con esto, en las estructuras más profundas de la educación y la escolarización para producir diferentes políticas, prácticas y culturas. No es producir política y práctica y cultura per se, sino que es adentrarse en las estructuras más profundas de la escolarización. Esto quiere decir entender cómo funcionan las estructuras educativas que producen grupos que, ejerciendo el derecho, son arrastrados a las fronteras del derecho a la educación.
Una educación democrática implica la necesidad de redistribución, reconocimiento y por lo tanto representación. Y esto implica cambiar justamente las representaciones culturales con las cuales hacemos legible a ciertos grupos la experiencia educativa y social. Pero también esta lámina nos está diciendo algo más profundo, que en la propia constitución, perdón, del acto ético, de lo educativo, en el propio hecho educativo, la educación demuestra que lo inclusivo es inherente a la propia educación. Por lo tanto, hablar de educación inclusiva viene a ser una redundancia, un oxímoron, y en el fondo tendríamos que decir que la educación a secas es inclusiva, que este atributo es inherente al propio acto educativo. Ahora, podríamos discutir extensamente por qué el sistema educativo ha devenido en lo que devino, pero hablar de educación inclusiva no es crear una práctica específica para niños supuestamente especiales, sino que es una alteración de la gramática institucional, del funcionamiento de la propia escuela. Y en ese marco me parece súper importante, ¿no? Entonces, quedarnos con esta idea de que el atributo inclusivo es inherente al propio acto, a la naturaleza educativa, ¿no? Un profesor que respeta a sus estudiantes, que abre oportunidades, que crea mecanismos de justicia, no es un profesor inclusivo, eso es inherente a la conciencia ética de todos nosotros los educadores. Si alguien lo está entendiendo al revés, es otra cosa, pero eso tiene que ver con el propio compromiso ético que nosotros tenemos. Por ello, es importante construir un análisis que amplíe nuestra comprensión acerca de la exclusión en los sistemas educativos. No basta con decir porcentajes, que hay un 40% de personas en riesgo, sino entender cómo se van produciendo esas articulaciones, esos engranajes en las distintas capas del sistema social. Por ello, podríamos entonces, y en particular en los perfiles demográficos, ¿sí? Cómo las desigualdades se espacializan, ¿no? Desde este punto sería posible construir una orientación de investigación hacia la mejora de la exclusión, la falta de compromiso y fracaso, y yo agregaría las faltas de responsabilidad ética de la propia provisión educativa. La investigación entonces debe construirse en torno a un principio de cambio de la arquitectura de la escolaridad, del ensamblaje, de la estructura, pero para que eso pase tiene que haber un cambio de mentalidad, un cambio en nuestros hábitos de pensamiento, que van a informar este cambio de la arquitectura. Y esto no se refiere exclusivamente a un entorno construido en aras de la inclusión, porque muchas veces estos supuestos espacios inclusivos generan nuevas prácticas de segregación, lo que se llaman prácticas de pseudo-inclusión. Por ello, la educación inclusiva debe incorporarse como objetivo y como estrategia en el plan general de la educación. Esto implica restablecer el valor de aprendizaje socialmente conectado, de innovación, creatividad, entendimiento crítico, mutualidad de los procesos de aprendizaje, de la enseñanza y del aprendizaje que están interconectados. La educación entonces va a ser una estrategia para derribar distintas formas de exclusión incrustadas en la educación, ¿sí? Pero hoy día tenemos aquí un problema frente a eso, que hay mucha sobrerepresentación o naturalización de lo que parecerían ser exclusión. Entonces aquí hay que entender las injusticias en términos de opresiones estructurales y relacionales. Freno al autodesarrollo que tenemos en la gran estructura y en nuestros campos de acción diaria. Por ello, el problema es que las administraciones educativas, los departamentos de educación especial tradicional, de las universidades, la corriente principal de la investigación, las políticas públicas, han asimilado el discurso de la educación inclusiva y está dado un giro a cada uno de ellos, pero en distintas direcciones, ¿ya? Y en la mayoría el giro que se ha dado ha sido desplazar la idea de la educación especial en una nueva forma, ¿ya? Amparada bajo lo inclusivo. Por ello, la educación inclusiva no puede ser concebida como una disciplina científica, un campo fijo de conocimiento, ya producto que no pertenece o no posee un objeto claramente definido en torno a sus presupuestos y axiomas previamente establecidos, ¿no? La complejidad de esta desborda los marcos disciplinarios de los paradigmas actuales. No posee un objeto normativo de estudio, ni mucho menos, digo normativo, así como el objeto de la historia, o el objeto de la sociología, o el objeto de la psicología, que está claramente definido. Acá es una constelación de fenómenos amplios, diversos, ¿no? Por eso podríamos decir que no posee un objeto normativo de estudio, ni mucho menos un campo delimitado detalladamente dentro del que este objeto se pueda definir con claridad.
trazando objetivos, hipótesis y métodos de trabajo o de investigación, ¿sí? Porque su naturaleza funciona más bien en una red de distintos fenómenos que son complejos, que nos informan sobre desigualdades estructurales, relacionales, problemas políticos, prácticas culturales, problemas de diseño secular, etc. Todo esto nos lleva entonces a reconocer que la educación inclusiva tiene que separarse en términos teóricos, metodológicos y prácticos de la educación especial, porque son dos cosas completamente diferentes, ¿ya? Si bien estos términos son hipónimos, eso quiere decir en la historia, en trabajo conceptual, que uno alberga al otro, no tienen la misma impronta ni la misma naturaleza, ¿ya? Por eso, de este modo, puede restaurarse como una plataforma auténtica para afrontar la opresión y la desventaja para diversos grupos. La educación inclusiva debe manifestar en la práctica su impaciencia y rechazar la falsa política de inclusión que hoy día circula mayoritariamente por diversas estructuras de los sistemas educativos. Dicho eso, ahora entramos en lo que me queda, que no creo que sea mucho, a entender la educación inclusiva y su relación con la otredad, pero por fuera y más allá de la forma adjetival heredada por la educación especial. La inclusión, a modo de síntesis, se va a constituir, bajo mi mirada, en un complejo proyecto político y en una desconocida praxis relacional. Y me parece que en esta segunda sección del argumento, referida a la desconocida praxis relacional, nosotros podemos darnos cuenta que la inclusión no implica aglutinar más estudiantes en la escuela, porque por ley ellos están, sino que construye nuevas interacciones, nuevos espacios de coexistencia, de convivencia, de relacionamiento, que hoy día no hemos sabido decodificar. Pero además esto tiene un impacto en los dispositivos que producen la subjetivación, la televisión, la prensa, la radio, todo lo que va a moldear mi percepción, mi sentir con el mundo. Por eso me parece importante definirla como un nodo, un fenómeno histórico que nos habla de este tiempo, de lo que Canguilhem define como el encuadre cultural, la dinámica de este tiempo, el espacio temporal que habitamos, es contingente, eminentemente político, es estructural porque habla del funcionamiento de la estructura social y es heterogéneo porque ontológicamente o existencialmente aglutina múltiples grupos que son completamente heterogéneos entre sí. Eso nos lleva a reconocer que este es un campo inconmensurable, interseccional e inconmensurado, algo que se habla al infinito o a la ética de la inconmensurabilidad, como lo diría Jack y Perdón. Por eso, la idea de la inclusión y la educación inclusiva no es un sinónimo de una práctica filantrópica idealista, es mucho más compleja que esto. De este modo, la inclusión debe concebirse y conceptualizarse como un poderoso proyecto político y un proyecto de conocimiento en resistencia que va a estar preocupado por examinar cómo funciona la identidad, la opresión, la diferencia, el privilegio, pero nunca va a ser una práctica especializada para niños especiales, ¿ya? Y esta advertencia siempre la pongo junto a la lámina anterior porque me gusta decir que la educación inclusiva no es un eslogan, y esto tenemos que tenerlo muy claro, ni mucho menos un mensaje de propaganda, un mensaje reduccionista, directo, ni mucho menos un cliché. Es mucho más compleja y en ella, en su inmensidad, se ponen en conexión muchas más cosas que tenemos que aprender a leer para justamente hacer esas transformaciones ideológicas, culturales, ¿no? que hoy día se reclaman. Y decir además que hoy día está muy instalado que el momento en que vivimos como país está en una batalla cultural. Hoy día no tenemos una batalla cultural, hoy día tenemos una batalla de la filosofía de la denuncia que critica lo mismo que no le gusta. Y en el fondo eso es muy importante. La inclusión sí es una batalla cultural porque cambia los entendimientos, las formas de percepción del mundo, ¿ya? No denuncia para dejar la realidad donde mismo, ¿sí? Y en ese punto sería importante entonces, para ya cerrar esta primera parte, tres argumentos sustantivos que me parecen relevantes. Primero, como primer argumento, decir que la educación especial es una forma de inclusión, pero la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial, es un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo. Por otro lado, el argumento 2 nos dice que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, se impone una falsa política de transformación.
y también lo que yo ya afirmaba, que la educación y la inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales, más bien trata de hacer un dictamen frente a la exclusión. Y como argumento 3, me parece extremadamente importante sostener que no sabemos con exactitud qué es la educación inclusiva, ¿ya? Y este punto no habla acerca del desconocimiento, de la omisión, del encapsulamiento que tiene hoy día la verdadera identidad científica de este campo, producto de la subyugación de los signos de lo especial, ¿no? Entonces, esta pregunta es muy común ir a congresos con los autores que uno ha leído, con los autores que uno admira, pero que nadie sabe explicar a ciencia cierta qué es la inclusión. Por ello, la pregunta sería, si la educación inclusiva no es educación especial, entonces, ¿qué cosa es? Y ahí podríamos sostener que una lucha contra el fracaso, contra la exclusión, un poderoso dispositivo de transformación de todos los dominios, de la pedagogía, de los marcos de conocimiento, pero lo interesante es que desborda las figuras ontológicas, que más bien son indiferencias ontológicas o formas poco aceptables del humano, que van a ser parte de este efecto asimilacionista de incluir en este discurso, como los grupos étnicos, el reduccionismo permanente de los grupos, de pensar que es la persona con discapacidad la que tiene que estar incluida, y la identidad sexual no normativa. El problema es que la condición plurindividual o las múltiples singularidades o modos existenciales del humano desbordan estas grandes formas de diferencias construidas en términos universales, ¿ya? Y esto nos lleva entonces a decir, ¿no?, que la señora de pelo negro y la señora de pelo rojo, la de pelo negro va a ser la educación especial y la de pelo rojo la educación inclusiva. Hoy día, en términos teóricos, analíticos, existe un resentimiento heurístico, una castración, una relación tensa, ¿ya?, que no dialoga y que no permite justamente la emergencia de la verdadera comprensión de lo inclusivo, ¿no? Esto nos lleva entonces a reconocer que hoy día justamente o, o este resentimiento nos habla acerca del prejuicio de lo especial. Pero aquí la palabra prejuicio dentro de mi concepción teórica no tiene que ver con lo preconcebido, sino que más bien está en relación con lo que Jacques Derrida habla como prejuicio, como formas de reduccionismo. Entonces aquí el prejuicio de lo especial es el reduccionismo de lo especial. Este no es otra cosa que una pretendida pureza de representación del pensamiento o de la estructura de la realidad. El prejuicio del especial puede ser leído en términos de una autojustificación ideológica, propiedad de un proyecto esencializador, ¿sí? Una zona de tensionalidad crítica entre las formas adjetivales y las formas entre lo especial y lo inclusivo, una espacialidad multiposicional en la que se irritan, tensan permanentemente ambas fronteras heurísticas, las que, si bien demuestran un estatus parasinónimo, parece que son lo mismo, pero tienen un significado diferente, su capacidad analítica y metodológica es distinta, ¿sí? Gracias, querido Cristian. Entonces, esto nos dice entonces que el prejuicio de lo especial se convierte en un argumento primitivo y marginador de otras identidades complejas y posibilidades de aproximación al mundo desconocido, al mundo conocido. En el fondo, esta parte, lo que acabo de leer, nos habla acerca de que el material de comprensión de lo inclusivo, como está concebida, ya en esta comprensión errónea, va justamente a marginar a identidades complejas que necesitamos poder acceder a lo que significa. En el fondo, lo que estoy diciendo, cómo reconocemos la materialidad de comprensión de lo que significa la vida del autismo, cómo reconocemos que estamos en presencia de eso, ¿no? Aquí entonces esto construye además un significante cuya fuerza analítica y visual logra eclipsar el verdadero índice de singularidad o la identidad científica de la educación inclusiva, sometiéndola a un argumento fácil de difundir que no establece ningún punto de relación con la verdadera función del campo. Entonces esto deviene, en términos prácticos, ya, en un reemplazo de significantes arbitrarios, traducidos como sistemas de alucinación en el que débilmente se inquieta o nos inquietamos por la pregunta acerca de la verdadera naturaleza de lo inclusivo, ¿ya? Y esto también tiene que ver con si esto se reproduce en la estructura académica, en las políticas, las prácticas de investigación. Se reproduce es por los modos de pensamiento que son, o las tradiciones de pensamiento que están en la pedagogía instalada y que se reproducen, ¿no? Ahora,
Yo me escapé de eso porque yo me formé como profe de educación básica y siempre me han interesado como otras discusiones, ¿no? Pero tal vez una vez hablándolo con colegas que hacen parte de esta organización, yo decía, bueno, ellos me decían, bueno, qué bueno que no te formaste como en el campo de la educación especial porque a lo mejor todo esto que hoy día estamos hablando para mí sería como extraño, poco difícil de contradecir, ¿no? Y en ese sentido, entonces, aquí siempre la idea de la inclusión termina estando subyugada, inferiorizada en su mirada al régimen especial céntrico, a la subyugación, a la dictadura de la educación especial. Esto nos lleva entonces a reconocer que la inclusión no es una práctica de asimilación, sino que un profundo dispositivo de transformación del mundo, y esto la define como un proyecto político, ¿ya? Como un proyecto ideológico de Estado y Nación. Por eso, y me parece que esta cita sintetiza muy bien lo que yo ya estaba enunciando, dice, la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione, digo, la máquina como el sistema, ¿ya? En sus distintas dimensiones. Por eso, retomo, la inclusión no intenta hacer que la máquina funcione de manera más eficaz con aquellos que antes estaban excluidos por la máquina, sino que se propone articular procesos que trabajen en contra de mecanismos retóricamente complacientes que conducen a un perverso efecto de asimilación cuando entienden la diversidad como ideal de asimilación. ¿Sí? Esta ecuación va a fortalecer lo que se conoce como el problema ontológico de los grupos sociales, operación en el que la diferencia se convierte en un atributo negativo y especular, del ser, agudizando formas y condiciones de daño cognitivo, ¿sí? De castración de la conciencia, a eso me refiero, y ausencia de reciprocidad. Lo que busca la inclusión en la que yo estoy comprometido desde hace mucho tiempo es derribar las estructuras de asimilación inclusiva, que es lo que más conocemos, lo que hoy día tenemos, que en el fondo son cuando las estructuras sociales y educativas mantienen intactas, ¿no?, las estructuras de opresión y dominación. Por eso necesitamos recuperar lo que la gran teórica postcolonialista Gayatri Chakraborty Spivak dice en el maravilloso texto Por una educación estética, ¿no? Ella dice, y ahí lo estética no es de lo visual, sino del modo de pensar, ¿ya? Dice ella, que tenemos que superar los sistemas de legitimación por reversión, es decir, aquellas explicaciones teóricas que enredan, contaminan y como que en el fondo no resuelven el problema. Y aquí hay una cuestión mayor, que la inclusión que más conocemos, que está instalada y que se estudia en los posgrados, ¿no?, es una inclusión que trabaja sin referencia objetiva sobre sí misma. Y eso es lo que yo llamo una racionalidad que está engañada sobre sí misma, que trabaja en torno al efecto de engañador-engañado, una racionalidad que está engañada y que produce múltiples formas de engaño. Y si nosotros nos tuviéramos que preguntar, ¿no?, o pensar cómo funciona esto en términos epistemológicos, o cómo se construye este conocimiento por fuera de lo especial, bueno, la imagen de pensamiento que aparece es esta imagen que está acá, ¿no?, o la diáspora, ¿ya? Como yo lo denomino, el diasporismo o el nomadismo, ¿ya? Que en el fondo no es solamente la metáfora de moverse ni de viajar, sino cómo distintos elementos completamente diferentes, elementos que están dados por el feminismo, la interculturalidad, lo decolonial, el anticapitalismo, la filosofía de la diferencia, los estudios culturales, los estudios de la mujer, los estudios queer, que en el fondo son todos los que van a ensanchar la estructura de conocimiento. En el fondo lo que van a hacer es elementos, teorías, conceptos, sujetos completamente diferentes, van a circular, deambular, navegar, pero al conectarse van a ir abriendo cosas completamente diferentes, ¿no? Y eso define que este campo, este fenómeno, se construye permanentemente en el movimiento, es algo que siempre está dándose y que está mutando, ¿no? Y es lo propio del propio fenómeno educativo. Por eso, entonces, podríamos sostener que la educación inclusiva se convierte en un territorio atravesado por múltiples argumentos y problemas no fácilmente identificables en su eje de análisis. Esto es lo que lo hace que sea algo complejo, asumiendo la necesidad de entender la ética de la inconmensurabilidad, lo que permite reconocer que lo distinto es lo soberano, y esto es lo que nos lleva a reconocer que la inclusión es un campo interseccional, pero también es un campo inconmensurado y inconmensurable, ¿ya? Por eso, y ahora les pediría a las personas que están siguiendo la transmisión que miren la imagen.
ahí aparece lo que se llama un tubérculo con múltiples raíces, ¿ya? Entonces, si la pregunta es si la genealogía de la educación inclusiva no está en la educación especial, entonces lo que corresponde decir es que este discurso nace a partir de lo que yo denomino múltiples enredos genealógicos. Por eso o múltiples raíces por las cuales podemos estudiar, que van a ir ensamblando este campo y que nos permiten estudiar y acceder al fenómeno de maneras diferentes. Por eso vamos a imaginar qué hay por fuera y más allá de la educación especial para hablar de la educación inclusiva. Debemos entender que lo inclusivo no es una extensión de lo especial, ni tampoco es fértil considerarla como un ascendiente directo de esto. La educación inclusiva nace a través de diversos enredos genealógicos, ¿ya?, de dispersión y trayectorias rizomáticas. Bueno, y ahí están los enredos para que ustedes se hagan como una idea, ¿no? Que son raíces completamente, que vienen de distintos lados, ¿no es verdad? Pero que se van entrecruzando y van amalgamando un nuevo saber. Entonces aquí convendría sostener que si los confines de la educación inclusiva se extienden más allá de la fuerza edípica, de aquello que castra, que restringe, de lo especial, entonces sus contornos de definición operan en la exterioridad del trabajo teórico. Esto es, por fuera y más allá de muchos campos de conocimiento, ¿ya? Es decir, escuchan y enuncian y visibilizan su campo de fenómeno en un peculiar y desconocido más allá de recursos constructivos, de campos de investigación, geografías académicas, dispersas, ¿ya?, que han contribuido a ensamblar su estructura de conocimiento mediante el principio epistemológico de la heterogénesis. Heterogénesis significa, en términos sencillos, lo diverso de lo diverso. En el fondo es la base de la multiplicidad, donde se conectan, dialogan, interactúan, median, negocian y traducen una infinidad de recursos, ideas, conceptos, metodología, sujetos, ¿ya? Todo esto nos lleva entonces a reconocer que lo múltiple es lo que crea un nuevo territorio. Muchas de las preocupaciones críticas y influencias que fomentan el redescubrimiento del índice de singularidad o la identidad científica de este campo, de la rostricidad y su voz, de los territorios de la educación inclusiva, no siempre parecen estar inicialmente vinculadas entre sí. Por eso que a veces a uno le cuesta asumir, bueno, pero ¿cómo la decolonialidad está relacionado con esto? ¿Cómo el feminismo, cómo los estudios de género, los estudios culturales, los estudios críticos de la discapacidad se relacionan con esto que estamos hablando? Producto de la dictadura del significante de lo especial, que actúa en términos términos soberanos, atrapando la pregunta por la verdadera identidad del campo. La gran mayoría de influencias, preocupaciones, críticas y proyectos de conocimiento, geografías epistémicas diversas, son lo que va a ensamblar esto, y que al confluir van a crear y garantizar un nuevo terreno de análisis donde podemos sostener que comparten profundas afinidades epistemológicas, ontológicas y metodológicas preferentemente. ¿Ya? Sí, con esto cierro, Cristian. Tal empresa desafía nuestras suposiciones más cómodas, deconstruyendo esas suposiciones a favor de la redefinición de un proyecto político-cultural imaginativo que revela conexiones inesperadas entre diversos campos de trabajo, teorías, proyectos, etc. Y aquí hace dos salvedades. La deconstrucción no es destrucción. La deconstrucción es darle la vuelta a la sabiduría académica convencional, al conocimiento que tenemos, para producir algo nuevo, pero no negando lo anterior. Y acá hago esta aclaración porque este concepto hoy día se ocupa mucho como un concepto pop de lo crítico, pero no está en la profundidad de lo que a Derrida le preocupaba, ¿no? Que no es solamente distanciarme críticamente, criticar algo, sino que también es habitar algo para reconstruirlo. Y por otro lado, lo imaginativo siempre alude a el cambio de mentalidad, a la forma en la que pensamos, ¿no? Bueno, y en eso podríamos decir que, para cerrar, ya que este es un espacio que se nutre de múltiples campos más amplios que descentran las formaciones convencionales de ver la inclusión fuertemente emparejada con mecanismos de absorción e inclusión a lo mismo.
Y esto nuevamente volvemos a que es síntoma de una cosa reprimida. Y finalmente, ya con esta diapositiva cierro, porque ya estamos en el tiempo, el campo es como la imagen que está ahí. Esos niños serían distintas teorías que están entrelazados, anudados entre sí, ¿no? Por eso que pensar acerca de las filiaciones teóricas de la educación inclusiva no va a ser una tarea sencilla, pues tal como ha sido argumentado, su comprensión y en ella participan una diversidad de áreas, proyectos de conocimiento, sujetos, compromisos éticos, proyectos políticos, métodos, disciplina, etcétera, ¿no? Y esto la define como algo que siempre está en movimiento de los sentidos, de los lugares, de los sujetos, etcétera. Bueno, agradezco esta oportunidad y en particular espero que lo que fui compartiendo haya provocado algunas preguntas en aquellos que están escuchándonos y nuevamente agradecer a la organización de este seminario por esta instancia. Muchísimas gracias a todos y todas.